voy a repetir otra vez, el rapto es para todos los cristianos desde el Pentecostés hasta el día que Cristo venga por nosotros. Leemos otra vez lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17 y 18, y dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mire esto, el versículo 17 dice: para recibir al Señor en el aire. ¿Ve? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, el arrebatamiento no es la segunda venida de Jesús, es un acontecimiento previo a la segunda venida de Jesús. Todavía faltan otras cosas para que ocurra la segunda venida de Jesús. Esta es una de las verdades más profundas y emocionantes de la Biblia, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Una doctrina que inclusive está siendo negada por algunos pastores y ministros del Señor. Hasta ese grado se ha llegado a introducir esta herejía de las tinieblas en la iglesia. Pero la Biblia dice claramente que millones de personas de repente vamos a desaparecer del mundo y la mayor parte de los humanos que se queden en la tierra van a quedarse boquiabiertos, van a quedarse espantados, van a preguntarse: ¿qué pasó? ¿A dónde se fue esta gente? ¿Dónde está mi esposo, mi esposa? ¿Qué se hizo mi familia? ¿Qué es? ¿Dónde están mis vecinos? ¿Qué pasó, hermano? Y aquí sencillamente toda máscara, toda hipocresía, toda relación falsa que un llamado cristiano pudo haber aparentado ante los demás, pero que realmente su vida no era con Cristo, ahí se va a ver. ¿Me entiendes? Aquí ahorita nosotros podemos engañarnos y decirnos embustes unos con otros y hasta argumentar bíblicamente cosas para justificar nuestra conducta, ¿me entiende, hermanos? Pero va a llegar el día y la hora, que ahorita no sabemos, que será un abrir y cerrar de ojos, y ¡pum! Un pocotón, millones de personas van a desaparecer y de repente gente resucitando, y usted se va a preguntar después: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no hice? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué? Entonces, hermano, hoy el Señor nos está diciendo: hay un hoy, hay un presente que el Señor nos está diciendo: volvámonos al Señor con un corazón contrito y humillado. Volvámonos a Él. Aquí no se trata de apariencia, aquí, por eso que, ¿para qué hasta discutir entre nosotros o enojarnos con otros porque de repente me está fastidiando con leer la palabra, con escudriñarla, con orar, con tener una vida de santidad? Hasta le burlamos, lo que sea, o le llamamos fanático. Bueno, no importa nada de eso. Aquí lo que interesa es la relación en este presente con el Señor. ¿A quién vamos a engañar? Por eso el Señor dijo: no tengamos temor de los que pueden, de los que nos amenacen, de los que matan el cuerpo, ¿ves? Por un robo, por un castigo, por lo que sea. No tengamos temor. Dice: tengamos temor del Señor, que es capaz de dar la vida o la muerte. Ya sabemos, ya sabemos. Entonces, este es el momento oportuno para nosotros volvernos genuinamente al Señor. Entonces, ¿qué va a suceder? Que habrá caos, va a haber caos.
ya no va a estar la gente, los aviones se van a estrellar, los carros van a haber accidentes porque el que estaba manejando ¡zum!, se desapareció. Esto es tremendo. Imagínense un médico que esté operando allí a corazón abierto allí y se fue el médico o se fue el anestesiólogo, se fue el equipo y quedó ese hombre con las tripas afuera. Ahí se va a morir porque no va a haber quien lo atienda, se fue el equipo técnico, se fueron los especialistas. Eso va a ser tremendo, pero el incrédulo se va a quedar, el que no tenga el Señor se va a quedar. Entonces, ¿qué es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia? Vamos a ver alguna definición, ya lo hemos venido estudiando. Primero, es el próximo evento en el calendario profético de Dios. Lo próximo que va a suceder dentro de las profecías de la Biblia es el arrebatamiento de la iglesia. Dicho de manera más simple, es la primera fase de la venida de Cristo. Oiga esto, es la primera fase de la venida de Cristo y la intersección de dos eventos que va a ocurrir. Uno, la resurrección de los muertos, lo hemos dicho, lo volvemos a decir, ¿verdad? Van a resucitar los muertos en Cristo del Pentecostés para acá. Y segundo, la transformación instantánea de nuestros cuerpos. Los creyentes en Cristo Jesús, que estemos vivos en ese momento. Cuando Cristo Jesús regrese, vendrá en el aire sin poner los pies en la tierra. Viene por nosotros para sacarnos con Él. Y mientras nos vamos con Él, después que ocurra ese arrebatamiento, el rapto, van a pasar en la tierra 7 años de tribulación. Así que sea como sea, hermano, hoy nos conviene reconciliarnos con el Señor. Por eso el Señor nos ha dado el que no sabe, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi ministerio? Si usted todavía no sabe, se lo voy a decir, las escrituras lo dicen en Corintios. El ministerio que Dios le ha dado a todo redimido por la sangre de Jesucristo es el ministerio de la reconciliación. Ir por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles para que ellos se vuelvan a Jesús, sean seguidores, sean portadores de las buenas nuevas. Nos ha hecho embajadores en cadena en nombre de Cristo, como si Dios mismo, dice la palabra, rogase por medio de nosotros que se reconcilie la gente con Cristo. Entonces, ese es el propósito, hermano querido, porque va a venir el rapto, nos vamos y después va a venir los 7 años de tribulación. Voy a repetir, viene Cristo, nos saca. Al sacarnos, en la tierra van a firmar un tratado en el Medio Oriente con el anticristo. Y quizás en ese momento, cuando estén firmando, ocurra el arrebatamiento. Veamos en 2 de Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces nos vamos en el rapto, pasan 7 años de tribulación y al acabarse la tribulación viene la guerra del Armagedón. Y nosotros, mientras estamos en el cielo, frente al tribunal de Cristo, que empezamos a estudiarlo el domingo pasado, el tribunal de Cristo, en ese lugar, en el tribunal del Señor, vamos a ser evaluados y recompensados de todas las cosas mientras estábamos en el cuerpo corruptible aquí en la tierra. Cuando el Señor nos lleve ante su presencia, la iglesia, los redimidos, ¿verdad? Porque allá no van a entrar ningún perverso, ningún inmundo, ningún no creyente, no va a estar en el Señor. Pero nosotros sí, los redimidos, vamos a estar en su presencia, vamos a estar ante el tribunal de Cristo y vamos a ser evaluados
y recompensado. Miren lo que dice dos citas, 1 Corintios 3:8 y 2 Corintios 5:10. 1 Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, conforme a su labor. Entonces, hermano, esto es real, esto es real. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros dones, talentos, nos ha ungido, ha derramado su gracia sobre nosotros. ¿Para qué? Para que nos las reservemos y no hagamos nada. No, nos las ha dado para que extendamos el reino de Dios, para que la gente no se pierda, porque ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? Jesús quiere que nadie se pierda. Entonces Dios nos ha dotado y el ministerio no está encerrado en esas cuatro paredes cuando nos reunimos un domingo, un miércoles. El ministerio del Señor, el ministerio de la reconciliación está en usted, y donde usted esté funcionando como profesor, como mecánico, como ama de casa, como estudiante, como vecino, como amigo, como médico, como chofer de tránsito, como empresario. Ahí, usted es la iglesia, usted es el ministro de reconciliación y está llamado a extender, a que la gente conozca de Jesús, no solamente diga Dios te ama, o bueno, yo le hablé de Dios. Usted tiene que hacerle un llamado a esa persona, usted tiene que confrontarlo con la verdad, y conoceréis al Señor y la verdad os hará libre. Usted tiene que ministrarle de Cristo Jesús hasta que esa persona reconozca que es un pecador y que necesita arrepentirse, que significa cambio de mente, volverse a Jesús, abrir su corazón a Cristo y reconocerlo como el Señor y el Salvador de su vida. Eso es lo que usted y yo estamos llamados a hacer, hermano. Jesús, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, no va a decirle, ya usted no sabía leer mucho, no sabía leer, o quizás no tenía la facilidad, le voy a pasar eso. No. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo de Dios mismo ha hecho de nosotros su cuerpo. No estamos solos. La palabra dice que no nos preocupemos por lo que hemos de hablar, porque el Espíritu mismo pondría palabra en nuestra boca. Lo que está diciendo es que no estamos solos, que no necesitamos tener doctorados, ser catedráticos, ser expertos. Tenemos al que sabe hablar, tenemos al de la unción, al que va a ministrar. Y mientras que estemos conectados con Él en su presencia, porque separados de Él nada podemos hacer, entonces vamos a poder ministrar y Él va a fluir. Esa es la esencia, para que esa persona se convierta. Que no nos vean a nosotros, sino a Cristo en nosotros. Que la gente se convierta. Entonces Dios te va a recompensar conforme a esa labor que Él te mandó a hacer, que es el reino de Dios y su justicia. Y 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, como estudiamos, en el tribunal de Cristo no se va a juzgar tu salvación, no se va a juzgar tu salvación. Ya tú eres salvo, por eso o fuiste resucitado o fuiste raptado, estás en la presencia del Señor, estás ahora en su tribunal, te está evaluando y te va a recompensar.
por lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que debiste hacer, la encomienda que te dio y de repente la hiciste a mitad de camino, se te puso la cosa complicada, ya tú dijiste, no, yo no quiero este ministerio, o el Señor te estaba llamando al ministerio, pero tú pensabas que de repente eso no era contigo, que primero eran otras cosas y no te diste cuenta, no asumías el ministerio, lo postergaste, llegó Cristo, te fuiste, pero no desarrollaste la encomienda. Por todo eso, el Señor nos va a llamar a cuenta. Repito entonces, cuando sucede el rapto, Jesucristo viene sin pisar tierra por nosotros. Pero la segunda venida es con nosotros, ya glorificados, con cuerpos transformados, a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Hay Ahí está la gran diferencia. Vemos el rapto o el arrebatamiento de la iglesia es una cosa, es una etapa, vamos a decirlo así, una fase, y luego es que viene la segunda venida. Otro aspecto que vamos a conocer también del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, que vamos a ver en 1 Corintios 15:35, tiene que ver cómo es que vamos a ser transformados. Aquellos que murieron, ¿qué es lo que va a resucitar? Porque cuando morimos, si alguien en este momento estira la pata, muere, parte con Cristo inmediatamente. Su vida parte. Eclesiastés capítulo 12 dice que el cuerpo vuelve al polvo y se hace polvo de donde fue tomado. Recuerde que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, tomó del polvo y le formó, y luego dice que sopló aliento de vida sobre él y fue un ser viviente. Eclesiastés capítulo 12 dice que una vez que el cántaro se rompe, refiriéndose al cuerpo, el cuerpo vuelve de donde vino, del polvo, se hace polvo, y el espíritu vuelve a quien lo dio, que es el Señor, pero tu alma va a ir a donde usted escogió en vida, sea con Cristo para vida eterna o para una eternidad en el infierno. Eso ocurre en el momento mismo cuando morimos, partimos con el Señor. Pero ¿qué pasa con el cuerpo de esa persona? ¿Qué va a pasar? Se lo comen los gusanos, etcétera. Pero mire lo que dice 1 Corintios 15, versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal.
luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual terrenal, también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, oiga esto, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Parece un trabalengua esto, pero no lo es. El Señor nos está diciendo a través de la ¿qué va a suceder cuando ocurra el rapto o el arrebatamiento? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice que los muertos en Cristo, esos cuerpos hablo acá, dice que entonces eso que fue sembrado, este cuerpo, sembrado, nuestro cuerpo lo tiraron ahí a la tierra, se murió, fue sembrado en corrupción, resucitará en incorrupción. Ese cuerpo, el Señor viene y lo transforma. Así vemos el ejemplo palpable con Jesús. Jesús, cuando él murió, su cuerpo físico fue lo que murió y fue enterrado, ¿verdad? Pero su hombre espiritual, su cuerpo espiritual, él bajó a lo más profundo y estuvo 3 días allí y le dijo al diablo, lo venció, le dijo, le quitó las llaves del Hades, fue y le predicó a los que habían muerto creyendo en Dios y después resucitó en victoria. Ese cuerpo que estaba ya en el cementerio, ese cuerpo no se quedó allí. Ese cuerpo, cuando Cristo, el hombre espiritual, Jesús, resucitó en su gloria, resucitó, él le fue entregado el cuerpo físico, pero glorificado, fue transformado. Por eso usted ve que en los evangelios, cuando las mujeres, que fueron las primeras que vieron a Jesús, que fueron hasta allá, que le iban a llevar perfúmenes, etcétera, dice que vieron a Jesús y lo quisieron tocar. Y el Señor le dijo, no, 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 todavía no me toquen. Estaba su cuerpo estaba glorificado. Esas mujeres lo tocaban y morían de una vez. Pero ¿qué pasó después que él fue transformado, fue glorificado completamente, pudiéramos decirlo así? Entonces ya él podía ser tocado. Es decir, que no el cuerpo ya era ese cuerpo otra vez como Dios, como un ser espiritual, pero se podía tocar. ¿Ve? Ya ese cuerpo que Jesús tenía ya no le dolía más, ya no tenía ninguna enfermedad, ya no tenía ningún achaque, ya los clavos que le habían metido, ni la lanza que le abrió su costado, ya no le dolía nada. ¿Por qué? Porque ya ese cuerpo incorruptible, aun cuando él no pecó, por supuesto, pero era un hombre 100%, ya entonces el cuerpo que Jesús recibió era un cuerpo glorificado con gloria celestial, imagen de Dios, el Dios Todopoderoso. Y vemos cuando se le apareció a los apóstoles, que vemos que sí lo podían tocar, porque recuerde que había un Tomás que dudaba, yo no creo si no veo, si no meto mi dedo allí donde le abrieron a Jesús, yo no voy a creer. ¿Y qué dicen las escrituras?
que Jesús apareció y le dijo: Tomás, ven acá. No, no, Señor, venga acá, meta su dedo aquí, meta su mano aquí, para que crea. Bienaventurado aquel que no vio y creyó. Esos somos nosotros, hermano querido. Y así como pasó con Jesús, va a pasar con nosotros. Los que han muerto ahorita, ¿verdad? Como por ejemplo, mamá murió, pero mamá ya está en la presencia del Señor, pero su cuerpo quedó aquí. Yo puedo ir al cementerio a sacar la urna y ahí voy a ver el caparazón de mamá. Ahí está, pero ella, la esencia de mamá no está, está con el Señor. Pero cuando ocurre el rapto, ese cuerpo que quizás hasta esté vuelto polvo, ¿verdad? El Señor le va a decir: ven, ven, como le dijo Jesús a Lázaro, ven fuera. Y dice que Lázaro salió. Y salió ese cuerpo y dice que ese cuerpo ya va a ser un nuevo cuerpo glorificado y se va a unir al cuerpo espiritual que viene con Jesús en las nubes, y se unirán y será un solo cuerpo celestial, un solo cuerpo celestial. Y oiga, se va a ver, se va a tocar, porque la palabra dice que luego, cuando ya Cristo venga, ahora sí, la segunda venida, nosotros vamos a venir con Cristo Jesús a reinar con Él aquí en la tierra. ¿Con qué cuerpo? Con ese cuerpo glorificado de aquellos que murieron y resucitaron, recibieron cuerpo glorificado para poder estar en esa dimensión espiritual. Y los que hayamos quedado vivos, que seremos raptados, también vamos a recibir ahí, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será transformado. Y yo me imagino, ¿verdad?, cómo sucedería con aquel Enoc, que dice la palabra que solamente en la historia han dos personas han ido y están en el cielo sin haber pasado por la muerte. Y ese fue Enoc y el profeta Elías. Pero ¿qué tuvo que haber ocurrido con sus cuerpos? Tuvieron que haber sido transformados en gloria para poder estar en la dimensión celestial y espiritual de santidad misma con la presencia del Señor. Entonces este cuerpo, vuelvo y repito, este cuerpo corrupto que tenemos nosotros, vamos a morir. Va a ir al cementerio, se lo comen los gusanos o es incinerado, pero cuando Jesús venga y llame a su iglesia, ese cuerpo va a levantarse, que es el que va a resucitar como cuerpo transformado, se unirá a su cuerpo espiritual, ya será uno solo. Repito, como sucedió con Jesús, su cuerpo físico estaba en el plano natural, allá donde lo habían puesto en el cementerio, ¿verdad?, en aquella tumba, pero su cuerpo espiritual estaba haciendo la toma de la autoridad, diciéndole a Satanás: me devuelves las llaves de la autoridad que yo le di a la humanidad. ¿Se fijan? Cuando Cristo resucita, entonces se une a su cuerpo glorificado y se presentó. Ya usted lo sabe, lea la Biblia. Entonces ese detallito de la resurrección, de con qué cuerpo vamos a resucitar, pues va a ser un cuerpo un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. Y bueno, vamos a dejar esta partecita hasta acá en el nombre de Jesús y luego seguimos con el estudio del misterio del arrebatamiento. Dios le bendiga, le guarde, tome las escrituras, léalas, busque otras citas de las cuales mencioné, pero no le indiqué en los textos bíblicos, pero le animo a que usted tenga curiosidad, se anime a estudiar la palabra y búsquela en el nombre de Jesús. Un abrazo, que el Señor le bendiga.